Muy bien. Entonces damos inicio a esta conversación con un primer tema. Y es, antes de pensar el plan a futuro, es conveniente hacer un balance sobre lo que ha hecho la ciudad hasta hoy. Tatiana, sí, no están grabando, o sea que no. Ay, sí, nos pillaron, Tatiana. No importa, como estamos grabando podemos editar, no se preocupe. Edita, por favor. Entonces, la primer punto de la conversación es cuál es el balance que nosotros dos hacemos, ustedes si quieren participar, del desarrollo de los temas culturales en Bogotá. ¿Qué cosas creemos que son importantísimas de reivindicar de lo que ha planteado, lo que ha hecho Bogotá en 20 años, los últimos 20? ¿Esto con qué propósito? Para entender qué fortalece el plan y qué cosas debe hacer el plan que no está. Por eso es importante iniciar con este balance. Te doy la palabra para que tú... Bueno, esa es la pregunta que yo le tenía que hacer a Víctor, pero él me la hizo a mí. No, yo creo que Bogotá en las últimas 2 décadas, y yo inclusive lo ampliaría a las últimas 3 décadas, ha hecho un ejercicio muy responsable, primero, de cualificar, ampliar, diversificar su estructura funcional. O sea, hemos pasado en 30 años de un IDCT, un Instituto Distrital de Cultura y Turismo, que tuvo, digamos, un desempeño muy importante para el crecimiento y desarrollo cultural de la ciudad, a un sistema mucho más organizado de entidades públicas con temas y misiones específicas que han permitido cualificar el sistema funcional de la gestión pública y la cultura en la ciudad. La creación del IDARTE, la creación de la Secretaría de Cultura, el fortalecimiento del IDPC, que pasó de ser una corporación dedicada al centro histórico a una entidad pública descentralizada con competencia en toda la ciudad, que solamente por poner esos ejemplos marcan la ampliación misional de la Filarmónica, que dejó de ser una entidad que administraba un cuerpo orquestal profesional a ser un sistema de formación, pero también de orquestas juveniles. Marcan como un antes y un después de una ciudad que decidió potenciar su estructura funcional en las últimas décadas. También creo que es importante en ese balance general decir que hace 20 años, 25 años, el sector cultural hacía más o menos, ocupaba el puesto 14 o 15 en la asignación presupuestal del distrito. Hoy estamos más o menos en el puesto, dependiendo del año fiscal, dependiendo de las prioridades del plan de desarrollo, dependiendo de muchas cosas, entre el puesto 7 y el puesto 8 de asignación presupuestal. Eso es muy importante para una ciudad como Bogotá. Cuando hablábamos hace un año en el encuentro de culturas y ciudades, o de ciudades y culturas en Iberoamérica, y comparábamos estructuras funcionales de Bogotá con otras ciudades de Iberoamérica, nosotros llevamos una ventaja en la decisión institucional que ha tomado la ciudad de darle una fuerza institucional a nuestro sector y una fuerza presupuestal a nuestro sector. Pero además de eso también hay que decir que Bogotá, encabezando en Colombia, pero también siendo un modelo para el resto de América Latina, ha sido protagonista en la formulación de políticas públicas y en la formulación de planes además efectivos, de planes apropiados, de planes que sean implementados. Y en ese sentido hay que decir que Bogotá ha transitado por una discusión amplia, participativa, si se quiere, un dossier, un portafolio de políticas públicas que son muy interesantes. Son políticas públicas que le han enseñado a pensar la cultura no solamente a Colombia, sino a muchas otras ciudades del continente. Y tiene además unos planes, tal vez uno el más reconocido, en el cual Víctor fue protagonista, que fue 2004-2016, que nos enseñó a pensar el campo de la creación, de las artes, por dimensiones, por campos, por procesos, y nos hizo apropiarnos de un lenguaje que hoy todavía muchos de nosotros compartimos. Y ese proceso, digamos, ha sido afirmativo porque administración tras administración se ha hecho un esfuerzo por no despreciar primero el conocimiento y la gestión de conocimiento para la formulación informada de políticas públicas. Hay gente, como tú lo dices bien, porque alguna vez te leí uno de tus artículos allá en la pedagógica, que una política cultural en muchos gobiernos consiste justamente en no tener política cultural. Y Bogotá, por fortuna siempre, gobiernos de centro, de izquierda o de derecha, ha sido consistente en entender que hay una enorme determinación
pública en que hayan políticas para la cultura en la ciudad. Y eso es también importante. Y tal vez la quinta cosa que yo referiría aquí es gran parte de los que están aquí sentados. Tiene un sistema de participación que funciona. Siempre quisiéramos que funcione mejor, pero funciona y es también ejemplo para otras ciudades de Colombia y para otras ciudades de Sudamérica, porque este sistema de participación, que es incidente, que es consultivo, en ocasiones puede aportar en decisiones, no siempre, ha sido fundamental en tejer y en trabajar por estas agendas que hoy les acabo de contar. O sea, la creación del Instituto Distrital de las Artes hubiese sido imposible sin un acompañamiento asertivo del sector cultural, de la sociedad civil, pero por supuesto del sistema de participación cultural de la ciudad. Hubiese sido muy difícil sacar adelante el plan de cultural 2004-2016 o este plan de cultura que hoy presentamos, la brújula hacia el 2038, sin la participación y el liderazgo de los consejos locales y de los consejos distritales de participación cultural. Entonces creo que ahí hay como una suerte de, ahorita todos le dicen ecosistema, pero digamos un sistema que me parece que da resultados. Yo les decía a algunos consejeros, sé que siempre hay muchas cosas por mejorar, sé que siempre cuando nos reunimos, y además porque nos corresponde, ponemos sobre la mesa los problemas, ponemos sobre la mesa las dificultades, y a veces perdemos de vista lo que hemos avanzado y los logros que esta ciudad ha tenido en materia cultural, y eso para nosotros es muy importante, porque muchas otras ciudades nos observan con atención. La institucionalidad que tenemos, las políticas y planes que tenemos, el sistema de participación que tenemos y los presupuestos que tenemos. Sí, gracias Santiago. Sí, teniendo en cuenta que no son preguntas del uno al otro, sino es una conversación, voy a complementar, no a contrapuntear lo que has dicho. Hay dos aspectos que a mí me gustaría resaltar y que creo que el segundo nos va a conectar con el segundo punto de conversación. Lo primero es la emergencia y reconocimiento de múltiples actores del sector cultural. Digamos que a 2004 el reconocimiento estaba circunscrito a los artistas del alto arte, a los creadores. Y lo que ha hecho Bogotá es reconocer las múltiples profesiones, disciplinas e instituciones que conforman el campo cultural. En ese sentido, paulatinamente Bogotá empieza a reconocer las comunidades afro, las comunidades indígenas, creando no solamente programas específicos, sino también abriendo espacios institucionales para que se atienda, para que se trabaje con la cultura de niños y niñas, jóvenes, adolescentes, las culturas de las poblaciones LGBTI. O sea, ya no es solamente el arte, sino es el arte inscrito en una cantidad de actores y profesiones. Uno. Dos, ya no es solamente el creador. ¿Sí me explico? Todos somos creadores, entonces se amplía el espectro de creadores. Pero ya no somos solo creadores, también somos otras profesiones y disciplinas que de alguna manera también estaban un poco ocultas. Los investigadores, los gestores culturales, los productores, todos empiezan a configurar un espectro amplio de reconocimiento que la cultura no está circunscrita a unas prácticas y a unas profesiones, no está abierta a una serie de cosas. Lo segundo que me parece interesante resaltar, que es lo que nos lleva al segundo punto, es que Bogotá, además de convertirse en un laboratorio, si se quiere, paradigmático de políticas culturales, como lo ha señalado Santiago, pues también Bogotá, podemos estar en desacuerdo con los enfoques, pero lo que hizo Bogotá fue muy importante, y es pasar de una noción de cultura circunscrita a la producción de artefactos culturales, llámense prácticas, rituales, a considerar la cultura como un eje transversal de toda la vida de la ciudad. ¿Sí? La cultura es un componente central en la forma en que vivimos, estamos, significamos la ciudad, nos relacionamos con nosotros mismos y con otros. En ese sentido, es interesante cómo
en 2004, cuando se formula el plan de desarrollo de Lucho Garzón, nosotros teníamos que ir con un maletín y la encuesta bienal de culturas, convenciendo a las entidades de que lo cultural afecta aspectos centrales de la vida de la ciudad. Y paulatinamente empezó a volverse hacia nosotros, es decir, íbamos a las entidades, de hecho en un gobierno, cuando abrimos el primer borrador del plan de desarrollo, había 70 metas de resultado asociadas con procesos de cambio cultural en la ciudad. Entonces Bogotá, la administración pública, la gestión, incorporó ese componente de una manera definitiva y ha hecho que el concepto de cultura se expanda. Ya no es solamente cultura como sustantivo, sino lo cultural como un adjetivo que determina la vida de la ciudad, y eso sí es un logro, pues que nadie nos quita lo bailado. Así es. Eso es una cosa muy importante. Siguiendo con este punto, sí es cierto que hemos configurado un campo de intervención que hemos llamado lo cultural y que tiene que ver con otras dimensiones de la vida de la ciudad que no son la cultura en sentido estricto. ¿Cuáles consideramos que son los desafíos que tiene la ciudad para pensar desde lo cultural a 2038? Quiero expandir la mirada para que pensemos en los desafíos, los retos que tiene Bogotá desde el punto de vista de lo cultural. Aquí no sé los niños atrás. Aquí, aprovechando que están los jóvenes, gracias por meterse aquí. Bienvenidos, son muy bienvenidos y bienvenidas, porque justamente esta pregunta tiene que ver mucho con ustedes. ¿Cuál es? O sea, uno hace un plan pensando en qué. Cuando uno hace un plan es porque está mirando el futuro, porque uno está pensando qué va a pasar en los próximos 10, 15, 20 años. Y pensamos ese futuro mucho en clave de lo que le está sucediendo hoy, no solamente a estas generaciones que tienen más de 40, 50 años, sino sobre todo esas generaciones que hoy tienen 10, 15, 20 años como ustedes. Por eso este plan no solamente tiene esta versión, que es la versión, digamos, adulta y juvenil, sino que también tiene una versión para niños y adolescentes, que creo que es una primera innovación importante. Es un plan que no solamente le habla a los adultos, sino que le habla a los jóvenes y a los adolescentes. Pero además no solamente les habla desde la construcción, digamos, de un lenguaje que se adapte a esas necesidades, sino que fueron los niños y los adolescentes los que se sentaron a escribir con nosotros una de las versiones del plan que lanzamos aquí en este mismo salón hace un par de días. Y cuando uno habla de un plan, entonces uno dice qué es lo que tenemos que pensar hacia el futuro. Los planes anteriores estaban pensados muy en los campos profesionales del arte, la cultura y del patrimonio, y en el deber ser de la acción pública, de las políticas públicas en la administración, gestión y ejecución de los recursos públicos para la cultura. Creo que este plan, que además tengo que decirlo acá, es el logro colectivo y construido entre dos administraciones. Invitamos a la secretaria Catalina Valencia, pero está justamente ahorita haciendo la mediación de la moderación de un debate presidencial. No sé si llegaron los candidatos, vamos a saber, pero en cualquier caso aprovecho también para decir que aquí este plan de cultura fue el ejercicio colectivo entre dos administraciones, y de esas dos administraciones con casi 70.000 personas, o 60.000, no sé si estoy exagerando, pero fue más o menos esa la cifra. Entre los dos procesos logramos consultar, conversar, preguntar, hacer focus group, generar mesas informativas, generar ejercicios de participación hasta con 70.000 personas, desde entrevistas y llamadas telefónicas hasta reuniones en los barrios, pasando por una cantidad de instancias de consultas que hacen que este plan sea también de alguna manera la impronta de una voz construida colectivamente en la ciudad. Pero además también decidimos, y fue parte de lo que nosotros quisimos introducir en esta versión del plan cuando llegó la administración del alcalde Galán al gobierno, y era que sea un plan que no solamente le sirva a los actores, agentes de la cultura, sino que sea un plan que le sirva a la ciudad, que sea un plan además que sea capaz de entender cuáles son las transformaciones
sociodemográficas, socioeconómicas, sociopolíticas de nuestra ciudad, y sobre esas pueda entender cuál es el rol que tiene la cultura para incidir en esas transformaciones. Entonces lo que hicimos fue pensar en una suerte de horizontes de sentido, y que esos horizontes de sentido pudiesen construir una suerte de ejes temáticos que nos permitieran entender dónde la cultura tenía un rol en estos próximos 13 años. Y obviamente escogimos como ruta de este primer viaje el 2038, porque en el 2038 se cumplen 500 años de la fundación de Bogotá, con todo lo bueno y lo malo, con todos los sostenidos y bemoles que esa discusión deba suponer para nuestra sociedad. Entonces creo que ahí hay como una apuesta importante, yo diría, lo dijimos en la reunión que hicimos con los niños hace un par de días, el sujeto de este plan son las comunidades creadoras, o sea, es la posibilidad que tienen ya no solamente de que los artistas, los gestores culturales sean los agentes y los sujetos de la creación en la sociedad, sino que es que la creación es algo que se distribuye de maneras diversas en toda la población, en toda la ciudadanía, y qué bueno que tengamos una ciudad para el 2038 en donde ustedes hoy, no sé si ustedes participan en algún proceso de formación artística en sus colegios, ¿no? Más ven clases de arte, tienen algún tipo de acercamiento con la cultura, ¿cierto? O sea, es muy importante que eso sea cada vez mucho más expandido, mucho más extendido, que eso pueda, digamos, poder fortalecerse como política en la ciudad, pero que además tengamos la fuerza y la oportunidad de generar un escenario de conversación para que todo lo que se está diciendo acá pueda seguir siendo discutido de manera sistemática y continua por las distintas generaciones, no solamente de gestores culturales, sino de ciudadanía que le interesa el tema de la cultura, el arte y el patrimonio. Ya, creo que es un momento muy apropiado para hacer reconocimientos a todos los procesos de participación que tuvimos. Como dijo Santiago, participaron entre 50.000 y 60.000 personas de diversas formas, con diversas metodologías, encuentros, encuestas, talleres, pero sí me parece además importante reconocer el trabajo de todos los funcionarios y contratistas que formamos parte de los grupos de formulación del plan. Fuimos dos grupos, uno que va del 2022 al 2024, es que no puedo dejar de reconocer porque me parece el quinto, y otro que va del 2024 al 2025, que fue cuando se aprobó el plan. Pues claramente no voy a leer todos los nombres de los dos equipos, solo quiero decir que yo estuve en los dos, pero aquí ya hay personas que participaron del proceso 2. Lucas, está acá, está Leonardo, sí, obviamente bajo la orientación de Luis Fernando Mejía, que asumió esta tarea desde la Dirección de Planeación. Pero sobre todo me parece importante el reconocimiento del trabajo que hicieron las entidades y sus directores. Está aquí María Claudia Parias, todo el trabajo que se hizo con el IDARTES, que fue muy importante. Estuvo acá, está aquí el director del Instituto de Patrimonio Cultural. Está aquí Canal Capital, Paula no pudo estar porque estaba en el debate, está en una diligencia con el Ministerio del Trabajo. Está el presidente del Consejo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Si quiere pase acá con nosotros. Esto fue un proyecto que se construyó con todos y todas, desde las áreas institucionales, sigan, creo que no cabemos los tres. Creo que no cabemos los tres. Lo lamento. Yo solo preciso que hay límites espaciales
Por supuesto. No podría leer todas las personas que participaron porque pues, es bastante largo. Están los equipos de apoyo de la dirección de ADALP, la que trabaja con los temas de participación, naturalmente todas las direcciones de la Secretaría, pero más que nombrarlos es poder reivindicar y subrayar el carácter colectivo y mancomunado en la formulación del plan. No fue fácil, hicimos trabajo de concertación con las comunidades, hicimos modificaciones sustanciales a capítulos, reconociendo que, por ejemplo, las comunidades afrocolombianas pedían un plan especial que tuviera unas particularidades que rompían un poco con la gramática del plan, pero que lo importante aquí era reconocer e incluir. Bueno, espero que no se me quede nada. Lili, ¿dónde está? Ivonne también jugó un rol fundamental en la producción de toda la parte de comunicaciones, y naturalmente esto era entre risas, emociones y llantos y peleas y furias que son propias del proceso de gestión, pero que son lo que construye, digámoslo, una comunidad. Tensiones, disputas, debates. Andrea también nos colaboró mucho. Andrea, eso. Andrea, y de pronto se me queda aquí por fuera, pero como no estamos en los Oscar, donde tenemos que agradecer a mi madre, a todos. Entonces, esto es para mostrar, sobre todo, no nombrar y enunciar cada persona, sino mostrar la conducción. Creo que está ahí Diego Maldonado. Diego, ¿dónde está Diego? Allá, ahí se parecen. Diego también jugó un rol muy importante porque pudimos incorporar a la encuesta preguntas específicas del plan, y ya hoy tenemos la 2025 que incluye preguntas para construir los indicadores del plan de cultura al 2038. Entonces solamente quería un aplauso para todos y todas, que somos todos y todas. Bien, creo que podríamos pasar a pensar qué es un plan. ¿Para qué un plan? ¿Por qué necesitamos un plan? ¿Qué hace un plan? Sí, porque sobre esto hubo una discusión muy interesante en los encuentros, y ¿es una política pública? ¿Esto incluye presupuestos? ¿Cuál es el nivel que ocupa el plan en la arquitectura de políticas de la administración? Entonces yo quisiera que respondiéramos un poco por qué un plan y por qué es importante un plan. ¿Por qué debemos tener un plan? Gracias, María Claudia. Bueno, buenas tardes ya para todas y para todos, y muchas gracias por estar acá. Deberías estar acá tú. Bueno, yo creo que el ejercicio que se hizo, y con la invitación de Santiago a que las entidades del sector cultura, recreación y deporte participaran muy activamente en este ejercicio conceptual e intelectual, pues pudimos tener también un relacionamiento muy directo con el documento final, que es una hoja de ruta fundamental para todas las entidades, por supuesto, pero también para todos los actores culturales de Bogotá. O sea, un plan no es una cadena de fuerza para determinar en qué se invierten los recursos o desde qué lógica se invierten los recursos, porque la complejidad del sistema de cultura en la ciudad implica que también se reconozcan dos temas fundamentales que hablábamos esta mañana al alba con la subsecretaria de Cultura, que tienen que ver con la participación, ¿sí? El sistema de participación en arte, cultura y patrimonio en la ciudad, y tiene que ver también con la representatividad de los gobernantes de la ciudad, o sea, de los planes de desarrollo que ordenan el territorio y sus gentes alrededor de una visión que tienen los gobernantes de la ciudad. Tener una hoja de ruta de un sector específico que tiene unas lógicas de ser y de estar en la ciudad, y que reconoce a los actores de ese sector, y que reconoce las diversidades, las complejidades, las disputas que hay alrededor
digamos, de la visión de verdad que uno puede tener alrededor de lo que considera el desarrollo cultural y creativo de un territorio, es lo que pone en juego el poder llegar a un consenso. Entonces creo que este plan es un consenso alrededor de cuáles son las prioridades del sector en el marco de sus complejidades y en el marco de sus diversidades enormes. Y creo que es un valor enorme también haber desplazado el discurso o el pensamiento hacia nuevos conceptos que no existían en el discurso sobre la planificación cultural local. Por ejemplo, el surgimiento de este concepto de las comunidades en el centro, las comunidades como sujetos creadores, como sujetos productores de valor simbólico para la ciudad, es un tema fundamental. Eso sin desconocer que, por supuesto, el discurso digamos, del plan anterior y de todas las argumentaciones técnicas y conceptuales anteriores, pues sigue estando vigente. No podemos desconocer cuáles son las lógicas del hacer, por ejemplo, en el campo artístico. Las dimensiones del campo cultural pues estarán siempre porque son un discurso filosófico y conceptual que define qué es lo propio de un hacer específico en el campo, por ejemplo, pues de lo que compete a Vidates, que es la promoción y el desarrollo de las artes, pero cómo eso se amplía en las comprensiones pues también de, digamos, de la lógica cambiante que es propia del sector cultural de Bogotá. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia. Te doy la palabra para que tú... La pregunta es ¿qué es un plan? ¿Qué hace un plan? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuáles son sus estructuras? ¿Para qué funciona? ¿Para quién funciona? Te agradecería que nos ayudaras. Bueno, buenos días, tardes ya. Para nosotros parte fundamental de que este plan exista para nuestros territorios, como decías, porque nosotros tenemos unos consejos locales que trabajan el día a día de la cultura, el arte y el patrimonio de la ciudad. Digamos que esa es una línea de asuntos locales que estamos esperando poder tener, y en este plan, lo poco que alcancé a ver ahorita, se está trabajando mucho en lo que se tiene que ver con territorio. Eso es parte fundamental de la proyección que tenemos hacia el 2038. En cuanto a nivel distrital, estamos mirando este plan y para poder contextualizar que llegue lo local con lo distrital, porque a veces tenemos un vacío ahí, una brecha, y que tenemos que disminuir, porque el trabajo tanto distrital como local es fundamental para nosotros que representamos el arte, la cultura y el patrimonio de la ciudad. Es un plan interesante, vamos a leerlo con los consejos, vamos a discutirlo entre nosotros para poderlo asimilar y poder tener una opinión propia como consejeros de la ciudad. Creo que esto es fundamental de este plan. Es muy importante de cara a la asamblea que vamos a hacer. Entiendo que hace 10 años, 11 años no se hacía una asamblea distrital de arte, cultura y patrimonio, en donde ya hemos venido pactando una agenda, pactando unas temáticas. Este plan 2038 sea central. Sé que muchos de los consejeros, yo sé que han tenido cambios y que han venido nuevas elecciones, etcétera, pero sé que muchos consejeros en los últimos 4 años que se pensó este plan participaron activamente de él. Sé que hay otros que lo tienen que conocer, leer, y pues un poco la invitación, Arturo, usted como presidente del Consejo Distrital de Cultura, Arte y Patrimonio, es que puedan llevarse estos ejemplares, también que lo puedan bajar en nuestro sitio web, porque es clave que lleguemos a esa asamblea con este material en la cabeza todos, porque creo que si hay una plataforma común, una bitácora común, un lenguaje común, unas categorías comunes, unos horizontes comunes son los que ya el plan nos deja, porque digamos este plan, como lo hemos dicho, es casi una conversación de 60.000 personas en distintos momentos en 4 años, y creo que tiene la suficiente legitimidad, además que haya sido un proceso de 2 administraciones, también me parece que lo sustenta lo suficiente para que le podamos dar la fuerza y el valor. Que lo que pasa muchas veces con los planes que nacen muertos es porque los sancionan 1 mes o 2 meses antes de que se acabe la administración, o armamos una red 1 mes antes de que se acabe el gobierno. No, pues uno arma una red o pone a funcionar un plan en el primero o en el segundo año del gobierno. Y creo que aquí hicimos una labor importante en el sentido que recibimos de la administración pasada y ese proceso, una herencia, la potenciamos y tenemos todavía 1 año
y 10 meses, un año y 9 meses para poderlo aterrizar e implementar. De hecho, una de esas primeras apuestas de implementación tiene que ver con pensarnos una política del fomento cultural en la ciudad, en el ámbito local, en el ámbito distrital, en sus mecanismos, en las distintas instancias públicas y privadas que participan en el fomento del arte y la cultura en la ciudad. Y ese es un llamado que nos hace este plan, pensar la política de fomento. Otro llamado que nos hace este plan es pensar, por ejemplo, políticas para el bienestar y la salud, entendiendo que el mapa demográfico de Bogotá ha cambiado sustancialmente y que estamos pensando nosotros en políticas públicas tanto para los niños y los jóvenes, pero sobre todo para las personas mayores en Bogotá. Solamente por poner algunos ejemplos, ahí hay unos retos importantes y sería clave que en la asamblea que tengamos y de ahí en adelante en todas las conversaciones que se desarrollen en el sistema, este plan sea una hoja de ruta común para todos. Pues la idea es que, ¿verdad?, nos invitamos de una vez a esa asamblea, que 10 años sin tener asamblea nosotros, porque IDARTES sí la tiene. Fui consejero de IDARTES en el periodo pasado, conozco el tema de IDARTES un poco. Asuntos locales también estuve un año y medio como presidente y me parece fundamental estos planes, porque a veces queda todo volando. O sea, si tenemos los artistas y culturales, tenemos unas ideas, tenemos unos propósitos, unas iniciativas, pero creo que esto es fundamental para nosotros y claro, se debe tener en cuenta en esta asamblea que viene para el 9 en el CF Chapinero. Gracias. Buenas tardes para todas, para todos. Gracias, secretario, para Claudia, Manuel. También muy enfocado en para qué se hace un plan, pero sobre todo para quién se hace un plan. Y en esa mirada, desde el punto de vista patrimonial, es fundamental tener una hoja de ruta clara con diferentes acciones que se implementan a lo largo de los años y acciones que se van fortaleciendo. Este plan recoge y sobre todo fortalece la mirada de un patrimonio integrado, de un patrimonio en donde confluyen diferentes acciones, diferentes visiones, pero sobre todo diferentes entendimientos del patrimonio cultural que tenemos en la ciudad. No solamente desde un patrimonio material, sino también confluye la misma inmaterialidad del patrimonio arqueológico, el patrimonio paleontológico, el patrimonio vernáculo sobre todo, enfocado en ese fortalecimiento, con una visión clara al 2038, en donde cada día más y cada año más se va a entender y fortalecer ese concepto de un patrimonio vivo, un patrimonio que se va adaptando a las diferentes generaciones, un patrimonio que justamente no es solamente los conceptos tradicionales, sino ese patrimonio vivo es el que cada uno de nosotros y de ustedes lleva por dentro y que justamente se va a ir fortaleciendo con la hoja de ruta para consolidar una sostenibilidad integral del patrimonio cultural de la ciudad. Eso es fundamental, lo establece el plan, la noción de un patrimonio integrado y un patrimonio vivo para llegar al 2038 con una sostenibilidad integral de los patrimonios en la ciudad. Quisiera llamar la atención sobre un planteamiento que hace María Claudia, y es como, de alguna manera el plan genera condiciones para que se hagan experimentaciones que permitan desarrollos en los campos y en las áreas de acuerdo con las áreas, ¿sí me explico? Pero pensémoslo así, es como una gran apuesta para que haya muchas apuestas, para que aparezcan. Voy a decir esto que suena un poco maoísta, pero yo de maoísta cero, pero la idea es que aparezcan 1000 flores, que florezcan 1000 flores y aparezcan 1000 contradicciones. El plan lo que entonces permite es generar condiciones para que esos desarrollos puedan ser tenidos en cuenta, a diferencia de las políticas anteriores que eran un poco cerradas en el sentido en que hubo que formular un nuevo plan para que el plan se pusiera de acuerdo con lo que pasaba en la ciudad. Este plan tiene un carácter más flexible, abierto, que va a permitir estar leyendo permanentemente las cosas que pasan, porque pues en 15 años, digo 15, no 13, o ya vamos en 12, van a pasar muchas cosas en la ciudad. Pero a mí me gustaría que conversáramos alrededor de las apuestas del plan.
me gustaría que cada uno pudiéramos formular cuál considera que es la apuesta central del plan, a qué le apunta el plan, cuál es su propósito, ¿sí? Entonces les doy la palabra de manera aleatoria. No, yo un poco lo dije ya antes, a mí me parece que es muy importante. Yo tuve la fortuna, la suerte, pero a veces también la complejidad de asesorar algunos planes de cultura en Cali, en Medellín y en Antioquia. Y conocer como consultor o como simplemente como alguien que lo invitaron a escuchar las conclusiones de esos planes, cuál era la apuesta, cuáles eran las fuentes de financiación, cuáles eran el para qué y el para quién del plan. Y en esos planes que me parecen todos muy bien, pero que tenían una dificultad y justamente ese, eran planes poco flexibles, que estaban pensando mucho el rol del sector público cultural para agenciar, solucionar, dinamizar, fortalecer las lógicas del sector cultural. Pero les costaba mucho trabajo pensar en clave de ciudad y clave de transformación social de esa ciudad y lo que la cultura tenía para incidir en ese proceso. Yo creo que este plan miró de frente esa pregunta y además logró pues articularlo a unos horizontes, a unas premisas que creo que son muy funcionales. Recuerdo que en ese momento dijimos, hagámosles unas entrevistas en profundidad a distintos líderes gremiales, sociales, sindicales, empresariales, intelectuales que no tengan nada que ver con la cultura, porque siempre en la cultura hablamos entre nosotros y nos decimos entre nosotros lo que queremos escuchar, pero nos hace mucha falta escuchar a gente que poco sabe o entiende para qué va la cultura con ellos. Entonces nos creemos muy importante, la cultura es fundamental, y romantizamos y engrandecemos, está bien que hacerlo, pero fue curioso que cuando nos encontramos con muchos de estos grandes líderes de otros campos de la producción social, algunos no entendían muy bien si les correspondía un rol con la cultura o no sabían muy bien por qué les estábamos preguntando esto. Otros obviamente absolutamente fascinados participaron activamente y creo que ese es un logro de este plan. Es un plan que escuchó voces mucho más allá, digamos, de la ciudadanía, mucho más allá del sector cultural y que puso en valor a la cultura con otros sectores de la producción económica, social de la ciudad, que creo que es algo importante y que puso en tensión unas transformaciones económicas, sociales, políticas, sociodemográficas, espaciales en la ciudad, ambientales, que había que poner allí. Y me parece que eso también es como un paso adelante en la formulación de estos planes, la flexibilidad y como la expansión del mapa de incidencia del plan. Entonces creo que eso es algo que me gusta mucho de este plan. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el secretario y yo quisiera leerlos literalmente los nombres de los horizontes de ciudad. Es decir, cómo correlacionamos la cultura, el arte y el patrimonio con otros temas del desarrollo urbano de la ciudad, y entonces se trazaron 10 horizontes, el primero de los cuales es el respeto por la diferencia, la construcción de paz para la solución pacífica de conflictos y la convivencia. El segundo es la recuperación de la confianza y el cuidado de lo público, o sea, el arte, la cultura y el patrimonio, ¿qué relación guardan con estos horizontes? La profundización de una cultura política para la democracia y la participación efectiva, los vínculos sociales nuevos y las solidaridades frente a cambios demográficos y poblacionales de Bogotá, el cuidado del agua, del ambiente y de todas las formas de vida, la productividad empática, amable y humanizada, el aprovechamiento de las tecnologías y las transformaciones digitales, la movilidad sostenible y formas empáticas de habitar la ciudad, la promoción del cuidado de otros y nuevas formas de ser, hacer y habitar el mundo desde la formación y las prácticas culturales a lo largo de toda la vida. Entonces coincido plenamente con lo que señala el secretario. Creo que el aporte más importante y significativo de este plan es expandir la mirada sobre el valor de lo cultural, lo patrimonial y lo artístico en su relación con todas las formas de ser, de habitar y de proyectar una ciudad tan compleja como Bogotá. Así es, totalmente de acuerdo, y simplemente para complementar esa gran apuesta que se tiene con el plan de generar no solamente esa articulación, sino esa relación directa a nivel
entre lo artístico, lo cultural y lo patrimonial, y cómo pone en el centro la comunidad, las comunidades. Y justamente como gran apuesta, ese entendimiento, y lo digo desde el punto de vista patrimonial que está plasmado en el plan, que inicia con una serie de indicadores, porcentajes del patrimonio que tenemos en la ciudad, incluso algunos de los patrimonios que están en riesgo, y es la apuesta de no solamente, que es muy importante, la noción de qué estamos protegiendo, sino también para quién lo estamos protegiendo, y ese para quién con diferentes líneas de una sostenibilidad integral administrativa, artística, cultural, patrimonial, económica, jurídica y demás, logrando esa visión y esa apuesta de una sostenibilidad integral con la noción de la articulación entre los diferentes campos. Bueno, quiero resaltar algo que vi ahí en el momentico que les dije que tuve, los medios comunitarios alternativos. Me parece que es una gran apuesta porque ellos son los que llevan la información al territorio. Nosotros vemos la página de la Secretaría, de Artes, de todos los vemos los que tenemos, digamos que alguna información, o somos consejeros, estamos muy pendientes de esa página. Pero ese tema de los medios comunitarios y alternativos me parece fundamental porque ellos sí pueden llevar más la línea al territorio. Creo que es una apuesta en este plan, que lo acabo de ver y voy a mirarlo profundamente, pero es una alternativa para que nosotros, los que tenemos que ver con el arte, la cultura y el patrimonio de la ciudad, podamos estar informados de lo que sucede, porque muchas veces le preguntan a uno o habla uno con alguno de ellos y no tienen idea. Y creo que esta es una buena alternativa de tener nosotros la comunicación con ellos y podamos tener acercamiento con la comunidad. Creo que eso es parte fundamental de este plan y que podamos llegar allí al territorio, que es lo que necesitamos y planteamos desde un principio. En resumen final, Víctor. Entonces, quiero empezar subrayando el planteamiento que ha hecho María Claudia con respecto a la expansión. Entonces, ¿qué se ha expandido en el plan? Por un lado, se ha expandido la idea de que la cultura no solamente es un tema de un sector, sino está vinculada con la ciudad. Pero también se ha expandido la noción de sujeto cultural, que ya no está circunscrito a los profesionales, sino que incorpora a toda la ciudadanía. En ese sentido, estoy haciendo el resumen, en ese sentido, para que, no de que ahora voy a leer el plan todo, no, es que me parece que tiene que haber un momento en que yo pueda como hacer esto para que todos nos vayamos con alguna imagen. Entonces, cuando se expande la idea de que los sujetos culturales no solamente son los productores convencionales de la cultura, sino que todo sujeto es un sujeto de derechos, todo ciudadano produce cultura, no porque todos produzcamos artefactos culturales, sino porque todos ejercemos un derecho, que es el derecho a significar. Significar es la esencia de la práctica cultural, es construir significados. En ese sentido, aparece la segunda categoría, que es la de comunidades creadoras. Comunidades creadoras se distancia un poco de la noción de ecosistema, no porque esté mal ni bien, sino porque la noción de ecosistema tiende a ubicar a la ciudadanía como parte de una cadena en donde la ciudadanía queda un poco relegada a, entre otras cosas, a consumir, a asistir a eventos. Nosotros lo que dijimos fue, comunidades creadoras engloba otras maneras de pensar el rol de la ciudadanía en todo el sistema cultural. El plan, entonces imagínense esto, hay un centro que son las comunidades creadoras, ¿cierto? Esto es para que se hagan una imagen de este multiverso que es el plan. Tiene el centro, que es las comunidades creadoras. Para que las comunidades creadoras puedan ejercer sus derechos, tenemos que plantear algunas premisas que no son negociables, que son las premisas políticas del plan, que es, uno, todas las culturas cuentan. A pesar de que nosotros hemos avanzado muchísimo en la inclusión, el reconocimiento de la diversidad, todavía hay un desconocimiento que implica, de alguna manera, prácticas de discriminación de las otras culturas que habitan la ciudad. Hay que reconocerlas, hay que promoverlas, hay que visibilizarlas. Por ejemplo, en el encuentro que hicimos con las comunidades indígenas, ellos nos llamaban la atención sobre cómo todos ellos tienen que conocer la cultura, digámoslo, occidental, pero que nosotros todavía tenemos dificultades en distinguir
los tipos de mochila que tiene cada una de las comunidades. No hay una conexión. Entonces, la primera premisa es: todas las culturas cuentan. Hay que hacer un proceso de reconocimiento, valoración, promoción de todas las culturas. El segundo postulado es: todos somos sujetos de derechos culturales. Eso ya lo acabo de denunciar y no lo voy a repetir. El tercero es que hay que profundizar en un modelo de gestión pública que, si yo creo que el sujeto es un sujeto de derecho cultural, la gestión pública tiene que también orientarse a reconocer las experiencias diversas, heterogéneas y complejas de la ciudadanía, no solamente de la entrega de los bienes y servicios. ¿Sí me explico? Eso lo estamos haciendo en IDARTES, es la experiencia de las personas alrededor del libro al viento. O sea, no nos basta en esta administración decir 45.000 libros, 35 dispensadores, 80, sino es qué hace la gente con el libro, cómo la gente vive el libro, cómo el libro recorre la ciudad, cuál es la cartografía de un libro al viento. Tú lo recoges, lo llevas a tu casa, después se lo entregas a tu hermana lo lleva a otra hermana. Ese mapa es un mapa que de alguna manera reconoce la experiencia humana como la razón de ser de un plan de cultura. No el libro, sino la experiencia de las personas. Y la última es ¿cómo así? La última tiene que ver con la articulación entre cultura y ciudad. Es decir, que es lo que hemos reiterado. Eso está estructurado alrededor de las coordenadas que son las que garantizan la sostenibilidad integral de la cultura en Bogotá. Si no pensamos en la cultura en clave de sostenibilidad integral, pues no va a haber capital social, económico, etc. Y por último, los horizontes, que ya los ha referenciado María Claudia. Esto es para que tengan una imagen de el corazón, es el plan, es las comunidades creadoras. Las coordenadas son las condiciones que se requieren para que esas comunidades creadoras puedan ejercer sus derechos. Y la última, círculo, es el que conecta la cultura con la vida de la ciudad y de otros temas como el ambiente, las formas de vida, etc. Creo que tenemos que cerrar y abrir un momentico para preguntas de ustedes, si tienen alguna. Hola. Gracias, buenos días o tarde ya para todos. Mi nombre es Orlando Portilla, presidente del Consejo Distrital de Danza. He oído mucho la palabra patrimonio, conservar el patrimonio, mantener el patrimonio, todo eso es absolutamente importante y así debe de ser. Pero también me hace pensar, ¿qué pasa con el patrimonio humano? ¿Qué pasa con ese patrimonio que muchos de nosotros, ya que hemos pasado los 23 rato A, tenemos acá? Podemos entregar, podemos sí participar. Ese patrimonio, ¿cómo se va a conservar? Tenemos grandes maestros cuyo patrimonio se ha perdido, simplemente han muerto en el olvido, o ya no hemos vuelto a saber de ellos. Dentro de ese plan distrital, por favor, también debiéramos, pienso yo, tener muy en cuenta ese patrimonio humano que es absolutamente necesario, que se debe tener en cuenta, que se debe resaltar, no solamente a aquellos maestros que por X o Y circunstancias acaban de ganar una beca, acaban de ganar un reconocimiento nacional e internacional. Entonces, pues maravilloso. Pero ¿qué pasa con esos maestros, con esos patrimonios en las veredas, en los departamentos, en las municipalidades? Están allí perdidos. Y hablo el caso específico de Bogotá, que tiene 20 localidades con cualquier cantidad de patrimonios vivos que deambulan por las calles, cuyo conocimiento se va a perder.
debiéramos también, pienso yo, tratar de reunir esos patrimonios. En cierta medida, IDARTES ha tocado un poquito el tema con aquello de archivo vivo. Hasta ahí más o menos va. Pero es que no solamente es archivo vivo, no solamente somos, pues tengo el honor de ser uno de ellos, 3, 4, 10 patrimonios anuales que se resaltan. Son muchísimos los patrimonios que se están perdiendo, esos patrimonios humanos que deambulan por toda parte y cuyo conocimiento se pierde. Pienso también que debiéramos luchar por rescatarlos, porque dejen sus memorias por escrito, porque haya una publicación de ese patrimonio humano que no, en ningún momento, pienso yo, debemos de perder. Ahí me podría yo quedar mucho tiempo, pero lo dejo de momento ahí y les agradecería mucho lo tomaran en cuenta, por favor. Gracias. Maestro Portilla, muchas gracias. Contestar es una pregunta de una respuesta muy larga, intentaré hacerlo muy corto. Primero, desde el Instituto de Patrimonio hay unos planes de salvaguardia, que son planes especiales de salvaguardia, los PES, que es un instrumento, una herramienta que no se había usado mucho en Bogotá y que ya lo estamos haciendo. En este momento tenemos tres y vamos para el cuarto, y que se refiere justamente a esos patrimonios vivos que habitan la ciudad. Segundo, desde la Secretaría de Cultura tenemos una convocatoria que se llama Cuenta lo que sabes, no estoy seguro si ese es el nombre, pero que también da unos incentivos y unos estímulos a personas mayores de 60 años que vengan a contarnos su historia, su legado, su obra, para que quede como en la memoria colectiva de la ciudad su apuesta en la vida. Tercero, y es parte de lo que el plan nos dice, hay que generar unas políticas culturales para trabajar mucho más con la población mayor de 60 años, que en los próximos 15 años se va a duplicar en Bogotá, y ahí es necesario generar un proceso de trabajo mucho más intensivo y asertivo. Cuarto, yo creo que haber lanzado este año son 35 publicaciones. 35 publicaciones, por ejemplo en el libro de 30 años de Rock al Parque hay un testimonial de muchas de las personas que han construido colectivamente ese legado común que es para la ciudad ese festival, pero tenemos las memorias del encuentro de culturas y ciudades, pero tenemos los librillos en donde hay una cantidad de gestores bogotanos pero también internacionales que han construido una obra, un patrimonio vivo en la gestión cultural. Entonces creo que lo que hemos hecho en un esfuerzo importante es traer 35 publicaciones a esta firma, que creo que frente a años inmediatamente anteriores es una cifra superior de gestión del conocimiento que nos permite trabajar en la memoria. Aquí hablando con María Claudia hablábamos también de la posibilidad de generar una alianza con la UNESCO en el Archivo de Patrimonios Vivos, Tesoros Humanos Vivos, en donde pues podemos acoger una propuesta tan pertinente como la que usted hace. Y ya para terminar, dentro de todo lo que podamos, digamos, como gestionar y construir en este sentido, nosotros hemos hecho un esfuerzo, por ejemplo, en Barrios Vivos, el primer año, de generar un proceso de colección de liderazgos barriales. Desde Comunicaciones hemos hecho, y bueno, no sé cuántos perfiles hoy de liderazgos creativos en los barrios de Bogotá, pero son más o menos unos 30, en donde estamos reconociendo liderazgos, procesos, vidas de personas que han transformado la cultura en los territorios de Bogotá. Son pocos, porque como usted dice son cientos, son miles, pero creo que hay un esfuerzo que podemos seguir acrecentando, pero pues yo creo que vamos en una línea de entender esa necesidad como algo importante. Y lo último, y lo analizábamos hace poco, ni Bogotá ni ninguna otra ciudad del país tiene una política clara para la conservación, compra y recibir donaciones de archivos, de acervos, de colecciones, y eso es algo que tenemos que necesariamente pensar. Eso es un tema que justamente nos apareció en una discusión hace poco en un comité sectorial, porque pues cualquier ciudad que tenga una riqueza como la que tiene Bogotá debería tener la capacidad de recibir los archivos fotográficos, la bibliografía, los escritos, los poemas, las pinturas, las acuarelas. Yo sé que por ejemplo la danza ha sido una lucha histórica, porque la danza es una de las artes más efímeras, ¿cierto? Tú vives la danza o vives el teatro, esas dos artes escénicas en tiempo real y en ese justo momento. Y ya cuando el coreógrafo se va, o cuando el bailarín muere, o cuando se pierden muchos de esos legados. El Potro Azul, yo he querido saber cómo es esa obra, pero pues creo que no queda un solo vestigio del Potro Azul.
¿cierto? Que fue como un hito en el momento, digamos, de todo lo que significó esa obra en la coreografía colombiana. Entonces yo siento que en estas artes como la literatura, o como el cine, como la fotografía, en donde el producto, el artefacto mismo es la memoria, pero en cambio en la danza muchas veces es el momento y el momento se vuelve a aparecer. Tenemos que tener también una visión de conservación y preservación de ese legado mucho más intenso, y creo que así lo viene haciendo Heridartes, y pues tomamos nota de su recomendación. Creo que una última pregunta. Bueno, dos preguntas, tres preguntas. Chao, Julio César, gracias por venir. No queríamos que... Uno de los mejores periodistas culturales del país, entonces había que saludarlo. Gracias, secretario. Buenas tardes. En el marco del Plan de Cultura de Bogotá, una brújula hacia el 2038, la pregunta es: ¿cuáles son los mecanismos, estrategias e instrumentos de articulación transversal previstos por la Secretaría de Cultura y la Administración Distrital para garantizar la participación efectiva e incidente de los sectores sociales, comunitarios, poblacionales y territoriales en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas culturales, de manera que la cultura contribuya al cierre de brechas sociales, la inclusión, la memoria, la paz, la economía popular y el desarrollo integral de la ciudad? Me presento, soy Eduardo Robinson Murillo, presidente del Consejo Distrital de Cultura por los Sectores Sociales. Gracias, secretario. Has tocado un tema central, y es que el plan requiere de una sostenibilidad política, de formas de gobernanza que garanticen la gobernabilidad, pero sobre todo que se planteen como ejercicios efectivos que tengan incidencia en la gestión. En este momento existe un sistema que viene de la reforma que se hizo en 2006. Es importante poner sobre la mesa la discusión sobre la vigencia de ese sistema, de entender las instancias de participación, pero a mí me parece que la participación desborda en cierta forma el sistema, y no necesariamente toda la participación tiene que estar adscrita al sistema. Entonces, en el plan se plantean procesos de innovación para tener una relación más directa con las comunidades, de tal manera que no tenga que ir consejo local, consejo distrital, consejo, sino que hayan diálogos más directos. Voy a decirlo de esta forma: formas de democracia directa, porque aquí se configuran como tres formas de democracia, ¿cierto? Representativa, participativa, que de alguna manera se volvió representativa, y la democracia directa. Eso está planteado en la reforma que se hizo al sistema en 2006, y es la creación de mesas accidentales, por ponerle algún nombre, donde el sector de danza tiene un problema, entonces hay que sentarse y tratar de resolverlo con el sector de danza a través de esos esquemas. Entonces el plan plantea no solamente el fortalecimiento de estos sistemas, sino también el fortalecimiento de la gobernanza del sector, gobernanza en sentido expandido, que incluya a los actores, a la ciudadanía y a las personas. Sí, y solamente complementar que para eso vamos a hacer una asamblea. A veces, nos metimos en una asamblea en pleno momento electoral, qué chicharrón. No, nos corresponde hacerla. Nos parece que es importante en este momento de tanta polarización promover la conversación asertiva, tranquila, desenfadada. Si algo puede hacer la cultura es eso, al menos hagamos eso en medio de toda esta crispación. Y nos parece importante la asamblea, pero también creemos que procesos alternativos de participación incidente puede ser hoy lo que hemos propuesto con la estrategia de fomento en red. Y cuando hemos planteado, cuando el fomento en red es horizontal, es colaborativo, y la co-creación y la coproducción se da en ámbitos comunitarios, lo hemos llamado barrios vivos. Ahí se están tomando decisiones, a veces con el conflicto, a veces en desacuerdo, porque qué difícil que es llegar a un acuerdo en una reunión de 3, imagínense una reunión de 70 líderes culturales en un barrio que piensan distinto, que tienen edades distintas, que tienen intereses distintos, y nos hemos dado esa tarea. Era más difícil hacerlo que no hacerlo, pero decidimos dar ese paso porque creemos que ese proceso de participación en el ámbito territorial es fundamental, y ahí se están tomando decisiones con presupuestos públicos. Cuando ese fomento, esa colaboración, esa co-creación, esa coproducción es con sectores profesionales, llamado fomento en red, y de ahí la invitación que hemos hecho con los títeres, con los cerqueros, ahorita con la danza, maestro Portilla. Hay un recurso importante, 450 millones para un proyecto en red con el sector de la danza.
Entonces eso es algo insignificativo, en donde ustedes toman las decisiones, obviamente conversando con nosotros, pero pues son ustedes como sector los que toman las decisiones. Y así pues me puedo quedar un poco planteando ese mecanismo que pone esto ya no solamente como en un propósito, sino en una acción concreta. Eso está ya pasando hace 2 años y la idea es que siga sucediendo. Creo que teníamos 2 intervenciones, una intervención más y ya terminamos. Adelante. Hola, buenas tardes, soy Tatiana Jaramillo, soy escritora y mi pregunta va enfocada a qué se contempla dentro de este plan para las artes escritas y para fomentar la lectura. Por ejemplo, ¿qué concursos y estímulos hay? Yo recuerdo que estaba en la anterior administración el concurso de cuento corto, pero quisiera preguntar qué tan aliada puede llegar a ser la Secretaría de Cultura para la publicación de obras, ya que publicar pues con editoriales suele ser algo costoso, porque en la mayoría de las ocasiones es el escritor quien debe poner parte del dinero para poder publicar e imprimir. Entonces sí quisiera saber cómo pueden estimular esto. Perfecto, muchas gracias. Este plan acoge las políticas culturales que ya tiene la ciudad. Una de ellas es la política de lectura, escritura y oralidad, la potencia y la articula a estos propósitos que acabamos de decir, pero será la directora de artes y la directora de Bibliored la que te contesten precisamente, además no solamente con la oferta que tenemos este año, sino con la visión que hay alrededor de este fortalecimiento. O sea, específicamente frente a tu pregunta de cómo publicar cuento corto, por ejemplo, el sábado lanzamos acá en este mismo lugar la publicación que hicimos en conjunto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano del concurso de cuento Ciudad de Bogotá, que pues seguramente conocerás, y es uno de los concursos de cuento pues más importantes que tiene no solamente Bogotá sino Colombia. Participaron 120 escritores con 20 prelectores y 6 jurados que seleccionaron a 6 ganadores, y el libro pues es un libro maravilloso que además tiene un tiraje bastante importante y significativo, gracias a la alianza que el Instituto Distrital de las Artes hizo con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Entonces yo pienso que los concursos, las convocatorias públicas siguen siendo un mecanismo muy importante para apoyar la creación, pero además a través de la generación de alianzas hemos logrado consolidar también procesos de circulación y de expansión, digamos, de esos contenidos para los públicos en general. Y bueno, tú tocaste el tema del fomento de la lectura, pues como lo dijo el secretario, Bogotá cuenta con la política pública de lectura, escritura, oralidad, que tiene una visión a 2040, y lo que nos ha permitido es trazar una ruta de trabajo, no solamente desde las bibliotecas, sino en alianza, por ejemplo, con la Gerencia de Literatura y de Artes y otros sectores de la ciudad que también tienen que ver con los ejercicios de vinculación a la cultura escrita en la ciudad. Esa política se traduce en unos productos que también están obviamente relacionados con el plan de cultura, y que lo que nos permite es, por ejemplo, aterrizar en acciones puntuales. En el caso del fomento a la escritura, es muy claro que, por ejemplo, en las bibliotecas lo que propiciamos son escenarios de encuentro con la escritura. Propiciamos encuentros donde no necesariamente se habla de la profesionalización como lo hace la Gerencia de Literatura, pero sí como en un encuentro que puede ser creativo o de sanación o de otro tipo de posibilidades que da la escritura a las personas. Todo esto también mediado con acciones que permitan que la circulación del libro pase por librerías, por bibliotecas y otros espacios de lectura. Y allí, como decía pues la directora hace un momento, también esos escenarios de fomento y de circulación son importantes. Entonces pasan por las becas, pero también pasan por esas prácticas que se incentivan desde distintos escenarios. Entonces la política lo que nos traduce son unos productos y unas acciones de los diferentes sectores que se están midiendo cada año y que nos permiten alcanzar unos mínimos, y que salen, por ejemplo, en resultados como la encuesta de prácticas de lectura, escritura y oralidad, de la que hablamos el sábado pasado, y que nos permite pensar o tener unas gráficas y unas cifras para tomar decisiones de cómo se van implementando los productos año a año. Gracias, Andrea. Básicamente es la despedida. Gracias a todos por estar acá. No nos queda... La ha dejado último. Respuesta corta. Sí. Trato de Trato de ser rápido, muchas gracias.
Digamos que pues como ambientalista me parece muy chévere que se haya incluido el tema del respeto por las distintas formas de vida en este plan. Es algo que siempre que planteábamos nos decían como que no, el tema ambiental es distinto y pues obviamente es cultura, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Sin embargo, la pregunta es cómo se va a implementar precisamente esta postura, si desde, no sé, los estímulos, becas o de qué manera se tiene como pensado implementar esta propuesta. Y lo otro era si se va a tener en cuenta la ampliación de los patrimonios, también un poco en la línea de lo que decía el profe, de que pues cuando nos hablan a veces del patrimonio de Bogotá, nos hablan solo de la Candelaria y de la zona centro de la ciudad, y pues en el sur y en la periferia pues tenemos inclusive ahorita hallazgos arqueológicos y todo este tipo de temas. Entonces la pregunta es si también se va a poder ampliar ese listado del patrimonio de la ciudad. Y lo último era si se va también como en la línea, veía mucho que hablaban de la accesibilidad y asequibilidad, sí, pero entonces en esa línea también va la pregunta si se va a territorializar más en cada una de las localidades la oferta cultural de la Secretaría. Era eso, muchas gracias. Te contesto rápido la primera y la tercera y Diego contesta la segunda. Entonces, frente a la primera, hay dos caminos para articularlo y ya empezamos. El primero, por vía de la competencia que hoy tiene el sector cultura en procesos de transformación comportamental y en procesos de afirmar la cultura ciudadana como una visión de ciudad que permite, a través de procesos pedagógicos y de innovación cultural, transformar prácticas, visiones, corporalidades, narrativas en la ciudad. Iniciamos, ustedes saben, el alcalde recibió la ciudad con una crisis de agua. El embalse estaba vacío y mientras el embalse estaba vacío, entonces tuvimos unos incendios en los cerros y fue claro, no solamente para esta administración, para toda la ciudad, que el cambio climático tenía ya unas consecuencias directas en el relacionamiento cotidiano que todas las bogotanas y bogotanos teníamos con la ciudad. Empezamos campañas de cultura ciudadana intensivas de la mano del acueducto, de la mano de distintas instancias, entendiendo que el tema del agua no es solamente que llueva o no llueva en el embalse, que es por supuesto una condición geológica, geográfica, ambiental fundamental, sino es cómo usamos el agua y qué relación vamos a tener en los próximos 20 años con el agua en Bogotá. Entonces ahí iniciamos una serie de campañas, de procesos, de alianzas con centros comerciales, con espacios de alimentación, con hoteles, con moteles, para generar procesos de cuidado del agua durante la crisis del agua y después de la crisis del agua. Pero además de eso también nos damos cuenta que dentro de nuestra visión del fomento, tanto el fomento en red que les comenté ahorita como el fomento competitivo, hay modalidades que podemos ajustar a estos intereses de transformaciones en la relación que tenemos con nuestra estructura ecológica principal. Y eso pasa desde temáticas que podemos tener en la Bienal, en la VOC 27, o propuestas que podemos tener en la Navidad, ¿cierto? Que van y apelan justamente en generar conciencia y poner en la conversación de la ciudad estos asuntos. Y la tercera, para que ya dejarle el final a Diego, tiene que ver con... ¿Cuál era que la tercera? Ya está muy olvidada. La territorialización. Bueno, la territorialización está claro, y no solamente la territorialización es un proceso que en líneas concretas es descentralización y desconcentración. Ya empezamos. Con recursos de la Ley del Espectáculo Público vamos a desarrollar 8 equipamientos en localidades que no habían tenido nunca recursos de la Ley del Espectáculo Público. En 15 años, la Ley del Espectáculo Público se concentró en Bogotá, en la Candelaria, Santa Fe, Chapinero y Teusaquillo. Cuando se hizo un proyecto en Suba fue para aportar recursos al Glomerario Santo Domingo. Hoy vamos a decir que además, vamos a seguir trabajando en estas localidades, por supuesto, pero vamos a hacer un ejercicio de descentralización y de desconcentración, igual territorialización de esos recursos, con 2 equipamientos en Suba, 2 equipamientos en Fontibón, un equipamiento en Engativá, la Casa Cultural Juvenil, un equipamiento en Bosa, un equipamiento en Kennedy y otro en Ciudad Bolívar. Creo que se me está escapando una. Y estos son equipamientos, 2 de estructuras livianas y 7 de estructuras duras. Ya tenemos un convenio por 23.000 millones con Renovo. Ya empezó todos los eventos de cotización y estudios de mercado y estamos próximos a publicar en el SECOP
los procesos de publicación de esos otros 6 equipamientos duros en estas localidades, que no van a ser administrados por la Secretaría de Cultura, sino que de la misma manera que en Santa Fe, Chapinero, Teusaquillo se los entregamos a la Libélula Dorada, a R101, pues en estas localidades se los vamos a entregar ¿a quién? Al sector cultural de la localidad, bajo modelos similares a los que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Cultura con las escuelas taller, o a modelos que otrora fueron importantes en Bogotá, como las casas de la cultura. Entonces creo que ahí es una apuesta importante que tiene que ver con tu preocupación. Bien, respondo al punto patrimonial muy concreto, y es lo fundamental que establece y está en el plan, es esa noción ampliada del patrimonio, no solamente desde un patrimonio monumental, sino desde un patrimonio material, un patrimonio inmaterial. Mencionaste el patrimonio natural, mencionaste el patrimonio arqueológico, el patrimonio paleontológico y, más importante, el patrimonio vernáculo, que confluyen realmente en esa unión en un patrimonio vivo. El patrimonio se identifica y también está planteado en la hoja de ruta no solamente desde la monumentalidad, sino también desde esas historias de barrio, el patrimonio barrial, el patrimonio de las historias cotidianas. Ese es el fortalecimiento que se tiene en la línea de los planes especiales de salvaguarda, en donde se empiezan a identificar, a conservar y a divulgar patrimonios, pues ya cierro, donde se empieza a identificar los diferentes patrimonios. Está llamando al restaurante. Esos patrimonios que no necesariamente tienen una declaratoria, pero que hacen parte de la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Eso está fundamental en el plan. Yo quiero proponer un ejercicio, y es que revisen los portafolios de estímulos y de apoyos, porque ahí se van a sorprender de la cantidad de iniciativas que están siendo apoyadas por el sector, donde se hacen ese tipo de preguntas. O sea, no lo mires al revés, como cómo se va a hacer, sino más bien cómo se está haciendo. Por ejemplo, el premio Luis Caballero en la Galería Santa Fe se lo ganó Angélica Teuta con un trabajo sobre prácticas ambientalistas de las comunidades indígenas. Entonces, es posible que si le das la vuelta encuentres una cantidad de cosas que están pasando, porque una cosa es nuestra preocupación desde afuera y otra nuestra preocupación como artistas, y el tema ambiental es un tema central. Gracias por estar con nosotros. Quiero dar un agradecimiento especial a María Claudia, a Santiago, a Diego y a su merced por, tu nombre es Diego también, Arturo, qué pena Arturo, no me acordaba tu nombre. Y todos le queremos dar un agradecimiento a Víctor Manuel, porque él estuvo participando en los dos momentos y fue protagonista también con un equipo muy valioso de trabajo de sacar esto adelante. Me tocó quitarle la despedida. Un abrazo. Chao a todos, gracias.